Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, columnistas y demás colaboradores de esta edición. Es un placer saludarlos este lunes 7 de octubre de 2019 desde la redacción de Realpolitik Televisión, aquí en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México, desde luego para darles a conocer el más importante concepto de análisis político de la vida local, nacional e internacional, así como la crítica más acertada de nuestros reconocidos líderes de opinión en Oaxaca y en México sobre los acontecimientos de esta semana. Bien, un día como hoy, 7 de octubre, pero de 1913, fue asesinado don Belisario Domínguez, notable médico y político chiapaneco. Bueno, pues aunque se diga lo contrario, el famoso Cinturón de Paz en la muy amarga y bárbara marcha del pasado 2 de octubre, allá en la Ciudad de México, resultó un auténtico fracaso. El acostumbrado vandalismo no se hizo esperar, siendo los más afectados los comercios establecidos en el centro histórico de la capital del país. En esta marcha, como en muchas otras anteriores, los anarquistas, que más bien han sido calificados de vándalos y delincuentes infiltrados en un acto de reclamo de justicia, volvieron a hacer de las suyas sin que hubiese poder alguno que lo impidiera. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México, como ha sido costumbre, minimizó la situación, calificando de héroes a quienes formaron el Cinturón de Paz, voluntarios que finalmente emprendieron la graciosa huida para protegerse de las bombas Molotov, lanzamiento de objetos peligrosos y gases lacrimógenos, en tanto que los elementos policíacos se protegían estupendamente con sus escudos, dejando al comercio y a la ciudadanía a su suerte. Y una vez más, la respuesta de la sociedad no se hizo esperar, de indignación y hastío con la eterna interrogante jamás contestada por las autoridades y por la Comisión de Derechos Humanos, siempre fiel protectora de delincuentes, de hasta cuándo se va a seguir apapachando y consintiendo y perdonando a estas bandas de vándalos, amantes de la destrucción y la violencia, que ni siquiera habían nacido cuando los sucesos del 68. Acontecimientos de los que finalmente los verdaderamente involucrados en esos hechos han sido intocables desde esa época hasta la actual. Y bueno, finalmente dijo un ciudadano: ¿yo qué caraja culpa tengo de lo que el señor Gustavo Díaz Ordaz se hizo responsable en su momento cuando dijo: íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado? O del señor Echeverría, de la famosa Ana Ignacia Rodríguez alias La Nacha, provocadora y agresiva lideresa estudiantil. Por su parte, tanto la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación Patronal de la República Mexicana, ya han desbordado su paciencia, haciendo un fuerte reclamo a las autoridades para que dejen de ser protectoras y consentidoras de delincuentes que se disfrazan con el traje de una causa noble y justa, y se preguntan por qué la Comisión de Derechos Humanos enmudeció y ensordeció cuando habían sido vilipendiados los derechos y los bienes del comercio organizado, así como de los ciudadanos que fueron maltratados por este grupo de vándalos. Ni modo, así están las cosas. Y bien, uno de los hechos, sin duda alguna, que ha cimbrado no solamente a la clase política, sino incluso a gran parte de la sociedad, ha sido, como usted sabe, la inesperada renuncia de Eduardo Medina Mora y Casa, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que, de conformidad con la ley, debía concluir su gestión hasta el año 2030. Como usted podrá percatarse, esta dimisión se encuentra ya escrita también en el libro negro de la corrupción de la pasada administración presidencial de Enrique Peña Nieto. El gigantesco peso de las acusaciones sobre sus espaldas y su conciencia no se hizo esperar en un personaje que ha sido señalado en diversas ocasiones por su siniestra e injusta gestión al frente de una de las más altas instancias de justicia de la República Mexicana. Pero usted se preguntará, ¿cuánto peso de más se necesita en la balanza de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
para tomar una decisión de esa magnitud. Los porqués de dicha renuncia se responden a sí mismos de la siguiente manera. Primero, la confirmación de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por lavado de dinero en contra de Medina Mora. Segundo, Santiago Nieto Castillo, titular de esta dependencia, afirmó que desde hace 2 meses o un poco más se presentó la denuncia contra Medina Mora y Casa ante la Fiscalía General de la República. Tercero, Medina Mora es también señalado por realizar o haber realizado presuntas transferencias bancarias millonarias en el extranjero, aspecto que tendría que salir a la luz pública forzosamente. Cuarto, a Medina Mora se le señala, además de estar involucrado junto con otros funcionarios en el desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos del estado de Chihuahua, dinero que fue utilizado para el financiamiento de campañas electorales del PRI en 2016. Todo lo anterior enmarca la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto y otros miembros de su gabinete sean también investigados en una acción denominada Operación Zafiro. Finalmente, se ha confirmado que tuvo injerencia en la controversia constitucional promovida por el expresidente Peña Nieto para colocarse en un blindaje que lo protegiera contra las investigaciones penales a Peña Nieto por el llamado caso de Operación Zafiro. Ante los anteriores antecedentes, ¿usted considera que ya existe una razón de peso para obligarlo a renunciar de conformidad con la ley orgánica del Poder Judicial? Usted tiene la última palabra. Bueno, pues dicen que por algo se empieza debido a que un juez a ejecutores, actuarios, notificadores especializados, así como a secretarios de acuerdos de diversos juzgados que incurrieron en irregularidades que van desde la incompetencia, dilación de la justicia, faltas a la función pública y otras omisiones de cierta gravedad, ya les han iniciado instructivos de responsabilidad en virtud de que sus acciones han repercutido en una incorrecta o tardía aplicación de la ley, en detrimento de las víctimas o demandantes, así como en perjuicio de quienes son acusados. Los anteriores funcionarios fueron amonestados y multados hasta por más de 7,000 pesos. Sin embargo, lo anterior a muchos no se les hace justo, pues consideran que estos muchachitos se merecen un castigo un poquito más drástico debido a que han caído en hechos a veces tan graves cuando no aplican la justicia a su tiempo y se han tomado atribuciones que no les corresponden, aspecto que puede tornarse también en situaciones muy graves y delicadas en contra de los acusadores y las víctimas. Pero bueno, al fin les dieron al menos un pequeño jaloncito de oreja y colocaron a estos niños malcriados, castigados en un rincón con orejas de burro y la promesa de que ya no lo van a volver a hacer. Bien, en otros aspectos afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se le va a dar el adiós definitivo al tan acostumbrado influyentismo laboral en el sector salud. Esperemos que resulte cierto debido a que en la visita que realizó a Santiago Jamiltepec con el objeto de supervisar la operación de la clínica IMSS Bienestar 35, López Obrador manifestó que ya no se permitirán las palancas en el gobierno y en el ascenso de los trabajadores, ya que todo se hará de acuerdo con su antigüedad. Obrador anunció en Oaxaca 4 acciones fundamentales para mejorar los servicios de salud en el país y aseguró que el elefante reumático y mañoso, que es la administración federal, ya está comenzando a caminar. Las prácticas del influyentismo se irán al carajo en la basificación de los trabajadores del sector salud, y expresó por otra parte, ya se acabó lo del influyentismo, eso de que yo tengo un buen padrino en el seguro o una buena madrina y estoy bien palanca en el gobierno, eso se va a ir al carajo, concluyó. En Santiago Jamiltepec, López Obrador encabezó un acto en el hospital rural en donde reiteró su compromiso de basificar a todos. Dijo que de acuerdo a los datos del IMSS,
los trabajadores asalariados ganan 11,600 pesos al mes y que este año se va a regularizar la situación laboral de los 6,000 trabajadores eventuales de la salud para que al final del sexenio quede resuelta la basificación de 80,000 trabajadores. Bueno, no sabemos si usted haya utilizado en alguna ocasión los servicios de la famosa empresa Uber, en virtud de que un gran número de conductores han resultado verdaderas fichitas en la cuestión de delitos tales como asaltos, complicidad en los asaltos, abuso de confianza, robo, violaciones, daño a los objetos del usuario, fraude, acoso sexual y hasta homicidios. Estos angelitos han originado ya hasta 457 denuncias en términos generales sobre los delitos antes mencionados. Indiscutiblemente que reconocemos con dignidad a las muy respetables excepciones. Sin embargo, esta empresa Uber se lava las manos como Poncio Pilatos dando una explicación totalmente pueril y al estilo propio de Cantinflas, cuando en un comunicado expresa lo siguiente: el presunto delito por el cual se investiga puede o no estar relacionado con un suceso ocurrido en un viaje contratado a través de la aplicación. Y continúa diciendo Uber: cuando recibimos un reporte de una presunta conducta ilícita, ya sea dentro de la aplicación o a través de prensa y redes sociales, tomamos las medidas pertinentes. Todo lo anterior ha dado como resultado una protesta generalizada de taxistas de varias entidades del país, demandando poner un alto a los autos particulares que suelen trabajar con aplicaciones extranjeras. Esta demanda ha sido promovida por la dirigencia del Movimiento Nacional Taxista, que encabeza Berzaín Miranda Borrás. Tenga usted cuidado, no son todos, pero hay que estar alertas. Bueno, pues en realidad muchos de nosotros nos preguntamos qué está pasando con esa docena de incógnitas ocultas y siniestras altamente cobijadas por la impunidad que enmarcan el sangriento caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Algunos de nuestros analistas están sufriendo de insomnio con una interrogante que les da vuelta alrededor de la almohada al preguntarse ¿quién está detrás de toda esta impunidad que ha venido enmarcando las investigaciones de este suceso desde hace 5 años? 43 jóvenes de los que ni siquiera se sabe de sus restos y 43 familias a quienes les estalla el cerebro y el corazón al ver con dolor, tristeza e impotencia cómo se burla y se pavonea la impunidad. Todo se ha venido dando de una manera sistemática en el caso Ayotzinapa. Jueces que liberan a sus anchas a los delincuentes involucrados en este magnicidio. Hasta la fecha suman 53 que ya se andan pavoneando en las calles de los 143 que fueron capturados en un principio como resultado, según dice, de las fallas procesales. Ahora resulta que fue el ilustrísimo señor Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Federales en Tamaulipas, quien realizó el milagro de liberar a otros 3 supuestos delincuentes, además de que el pasado 14 de septiembre les otorgó la libertad a otros 24 involucrados en el mismo caso de Ayotzinapa por delincuencia organizada y desaparición forzada. Algunos de ellos señalados como los principales cabecillas de este sanguinario acontecimiento. Todos se preguntan qué clase de poder o quién es el poderoso que está moviendo los hilos de esta marioneta de impunidad y sangre, de la que un día sale a la luz una verdad, pero al día siguiente se oculta otro. Al paso que van, no es difícil, dicen, que todos queden totalmente libres. Así están las cosas en la aplicación de la justicia en nuestro querido México. Y aquí les va otra más de la impunidad que permea en nuestro estado de Oaxaca, y es la que se refiere a la red carretera. Así es, en efecto, la red carretera del estado es una de las más dañadas por la corrupción que impera en las dependencias encargadas de su mantenimiento.
Estas carreteras, de por sí dañadas y abandonadas, han sufrido un golpe mortal debido a las lluvias causadas por la tormenta tropical Narda, que dejó además desbordamientos de ríos, inundaciones, deslaves, daños a viviendas y destrucción de áreas protegidas. Autoridades de protección civil en Oaxaca precisaron que en las regiones del Istmo, la costa, la Mixteca y la Sierra Sur son hasta el momento las que más presentan más afectaciones, con derrumbes, deslizamientos de laderas. Respecto a las carreteras, fueron 32 las vías que sufrieron afectaciones, 18 federales y 14 estatales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que de 6 tramos de carreteras federales, 3 de ellos fueron los más afectados por los derrumbes: la carretera federal 200 desde los límites con el estado de Guerrero en el tramo Pinotepa Nacional Puerto Escondido, la vía federal Oaxaca-Miahuatlán-Puerto Ángel, así como el tramo que conecta Putla de Guerrero y Pinotepa Nacional. En algunas de estas vías el paso tuvo que ser interrumpido. ¿Pero cuál es la corrupción? Pues simplemente la que impera en el abandono de nuestras principales vías, la que impera en la apatía de las autoridades, la que impera en la aplicación de materiales de quinta categoría, la que impera en el burocratismo y la que impera en el ahí se va de los pésimos trabajos realizados. Bien, aquí tenemos una cucharadita más de nuestra vasta miseria. A unos cuantos minutos del centro de la ciudad de Oaxaca, entre accidentadas veredas, se encuentra enclavada la colonia Ojo de Agua, sinónimo de pobreza extrema y abandono. Desde hace poco más de 26 años, los sufridos habitantes de este lugar viven entre penumbras por falta de energía eléctrica, no tienen acceso al agua potable y al drenaje, mucho menos a la pavimentación o servicio de limpia. La inseguridad, la que echa a correr a los policías, los robos domiciliarios y asaltos son constantes, en tanto que la policía tarda hasta 3 horas en llegar, es decir, como es su costumbre, hasta que el delito está consumado, hasta que la víctima o víctimas están muertas. Hasta hace 3 años se llamaba a esta colonia Lomas de Xochimilco. Ese ha sido el gran heroísmo del municipio, el cambiarle de nombre. La orografía de Ojo de Agua es sumamente accidentada, pero si el ayuntamiento capitalino no ha hecho casi nada por la orografía capitalina, mucho menos por una colonia, pues que no le reporta ningún interés político. Así están las cosas. Y bien amigos, en la edición número 421 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además los artículos El acusador de Beatriz Pajés, No se puede jugar con los textos constitucionales a capricho de nadie, de Alfredo Ríos Camarena. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas y Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez. Y bien, pues esta es la cartelera cinematográfica de este día que nos sugirieron algunos seguidores. La película es La Caída. Es una película alemana de drama bélico en cuyo papel principal figuró Bruno Ganz y Julianne Keuler como Eva Braun. Si hubiese una nueva versión de este filme y propusieran a otro actor en el papel principal, nuestros seguidores sugieren que en el estelar de esta cinta La Caída participe como primer actor el señor Eduardo Medina Mora. Y bien, amables amigos, infinitas gracias por su amable atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión con la crítica y el análisis de la política local, nacional e internacional de nuestros periodistas y colaboradores sobre los acontecimientos más importantes surgidos durante la semana. Yo los invito cordialmente para que siempre nos acompañen a través de www.realpolitik.com.mx, a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram y por supuesto por medio de nuestro correo electrónico que es realpolitik2013@hotmail.com, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre.
Si le agrada este noticiero de análisis y crítica, denos un like y envíenos un mensaje. Invite a sus amigos para que nos acompañen cada lunes aquí en el resumen de Realpolitik Televisión y en especial a nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana y en otros países lejos de su patria. Somos su compañía, estamos con ellos. Participe con nosotros y forme parte de este noticiero de Realpolitik Televisión, porque usted es lo más importante para nosotros.